Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Qué bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Ahí está en su casita, tranquilos, esperando la palabra de Dios. Espero que haya tenido un buen almuerzo, un buen tiempo con su familia en la mañana. Vamos a Gálatas, capítulo 2. Continuamos el estudio verso por verso en este precioso libro. Gálatas 2, versículo 19. Vamos a leer hasta el 21 y con esto terminamos el capítulo 2 de Gálatas. Dice la palabra de Dios: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El tema de esta tarde le he titulado Justificados en Cristo y viviendo para Dios. Justificados en Cristo y viviendo para Dios. Padre, damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estudiar esta epístola del apóstol Pablo, tremenda epístola hablando de la gracia, de la justificación, de la salvación preciosa. Señor, ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas y ayúdanos a aprender y a imitar lo que necesitamos imitar para poder vivir una vida más santa, más pura, más cerca de ti, Señor. Y ayúdanos a aprender. Bendice la enseñanza, la predicación, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados en Cristo y viviendo para Dios. Media vez una persona ha sido justificada en Cristo, esa persona lo que le queda hacer es vivir para Dios. El creyente vive para Dios haciendo por lo menos cuatro acciones. Número uno, la primera acción es: el creyente vive para Dios por morir a la ley. Esa es la primera acción. El creyente vive para Dios por morir a la ley. El versículo 19 nos dirige en esta dirección, a ese pensamiento. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley muestra al hombre que es un pecador y que está tan lejos de ser perfecto y justo. Eso es lo que la ley, ¿verdad? Muestra. Que es un pecador, o sea, todos pecamos, somos imperfectos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muestra la ley. La ley muestra al hombre que él tiene que ser castigado y estar separado de la sociedad de Dios para siempre. Imagínense, esa es la realidad. La ley muestra al hombre que él tiene que ser castigado y estar separado de la sociedad de Dios para siempre. Eso es lo que la ley presenta. La ley muestra al hombre que no habrá posibilidad de ser aceptado por Dios aunque trate de cumplir la ley. Imagínense, aunque trate de cumplir la ley, de todas maneras, no es aceptado a Dios. ¿Okay? Entonces, y la razón es porque el hombre no puede cumplir la ley continuamente. No es consistente en mantenerla, siempre va a fallar porque es imperfecto. ¿Okay? No importa cuántas veces el hombre quiera vivir, ¿verdad?, su vida tratando de hacer la ley, nunca va a ser aceptado delante de Dios, porque ese es el grave problema, porque la ley marca, ¿verdad?, la debilidad del hombre o marca el pecado del hombre. Entonces, la única manera que el hombre puede ser aceptado por Dios es que muera la ley. ¿Okay? La única manera que el hombre puede ser aceptado por Dios es que muera la ley. Por eso el versículo 19 del apóstol Pablo dice: porque yo por la ley soy muerto. ¿Para qué? Para la ley, dice, soy muerto. Por la ley soy muerto
porque me condena. Y para la ley dice, muero, a fin, dice, de vivir para Dios. O sea, no puedo vivir para Dios si no muero primero a la ley. ¿Ok? So, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo puede el hombre hacer esto? ¿Verdad? ¿Cómo puede el hombre morir? ¿Ok? A la ley. Entonces, alejándose de la ley. Esa es la manera que puede morir, alejándose de la ley y dejar de practicar las obras como medio de salvación. Eso es bien importante de entender. ¿Ok? O sea, alejarse de la ley no quiere decir que, ¿verdad? Desecha la ley como el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos enseña, porque no podemos desechar la ley. Pero aquí está hablando a la persona que creen que por la ley son salvos. Ese es el contexto que estamos aquí ahorita administrando o tratando de enseñarle. Ok, por la ley, nadie es salvo. Ok, nadie es justificado por la ley. Entonces, tienen que morir a la ley, porque el que piensa vivir por la ley no puede ser salvo por la ley. ¿Okay? Porque nadie por hacer obras puede ser salvo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. ¿Cómo puede el hombre hacer esto? O sea, alejándose de la ley y dejar de practicar las obras como medio de salvación. O sea, evitar justificarse a sí mismo por el bien que hace. Tiene que parar eso. Eso es alejarse de la ley, ¿verdad? Tiene que parar de justificarse y decir, yo soy buena persona por lo que hago. Todo lo que estoy haciendo es bueno. Y Dios, ¿verdad?, me va a recibir porque todo lo que hago yo es bueno. Okay, eso es equivocado. Eso es equivocado. Entonces, el creyente vive para Dios por morir a la ley. O sea, nadie puede vivir para Dios si no muere a la ley primero. Y eso es lo que dice el versículo 19. Volvamos ahí a leerlo. Porque yo por la ley soy muerto. O sea, la ley marca los pecados que ha cometido el individuo. ¿Y qué es lo que hace la ley? Pues lo mata, ¿verdad? Porque es condenado. ¿Ok? Pero dice, para la ley, dice, debo también morir. ¿Ok? En otras palabras, si practica la ley, muere. Entonces, pero para vivir para Dios, se tiene que morir a la ley o alejarse de la ley. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces dice, para la ley, esa palabra para la ley, a fin, dice, de vivir para Dios. ¿Ok? Porque yo por la ley soy muerto. Para la ley. Entonces, para que yo pueda vivir para Dios, lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí, necesito morir a la ley. ¿Ok? Entonces, o alejarse de la ley, o no practicar la ley, o las obras de, ¿verdad? Estamos hablando de practicar la ley en una forma de salvación, ¿ok? O un medio de salvación, ¿ok? Es imposible. En otras palabras, la persona tiene que evitar justificarse a sí mismo por el bien que hace. ¿Okay? Número 2, el creyente vive para Dios sacrificándose con Cristo. ¿Okay? La primera dijimos que el creyente vive para Dios por morir a la ley. Que es la única manera que puede vivir para Dios, muriendo a la ley o alejándose de la ley. Número 2, el creyente vive para Dios sacrificándose con Cristo. Y eso nos lleva al versículo 20. Dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, vemos aquí cómo un hombre puede sacrificarse con Cristo cuando Cristo murió más de 2000 años atrás. Es una básica pregunta y es buena pregunta. ¿Cómo un hombre puede sacrificarse con Cristo cuando Cristo murió más de 2000 años atrás? Okay. Las escrituras nos dicen cómo es que se debe de hacer. Okay. Cuando un hombre cree que Jesucristo murió por él
y que Jesucristo llevó el castigo de su pecado, Dios toma la fe de ese hombre, porque ha creído en Cristo, y lo cuenta como si ha muerto en Cristo. ¿Okay? Eso es lo que sucede. La cuenta Dios como si su fe se ha identificado con Cristo en su muerte. ¿Okay? Eso es lo que esto significa. Dios toma la fe de ese hombre y la cuenta como si ha muerto en Cristo. La cuenta como si su fe se ha identificado con Cristo en su muerte. La cuenta como si su fe ha sido ya castigado y muerto del Señor Jesucristo, o sea, con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña Romanos, capítulo 6. Romanos 6 y el versículo 3, 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, note lo que dice, juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí queda bien claro el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Note que lo que nos enseña aquí, dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Es interesante, el apóstol Pablo usa el bautismo o la imagen del bautismo o la ilustración del bautismo, ¿verdad? Como la identificación de la muerte, la sepultura y la muerte, hablando de la crucifixión, la sepultura y la resurrección del individuo. ¿Ok? Entonces, de esa es la manera como somos crucificados en Cristo. El apóstol Pablo está hablando aquí, ¿verdad? No necesariamente literalmente que se va a crucificar en la cruz como Cristo o con Cristo, ¿verdad? Sino que espiritualmente, simbólicamente. Ahora, por supuesto, la cruz nosotros sabemos que es el rendirnos la vida. Cuando está hablando con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Está hablando de que él ya no es, su vida de él ya no la va a vivir, sino que la va a vivir en el Señor, ¿verdad? Y eso es el segundo, el siguiente punto. Pero está hablando en ese contexto de que la fe que ha puesto el creyente en Cristo, ¿verdad? Dios la toma, que su fe es como que haya estado ya en la cruz de Calvario, ¿verdad? Crucificado con Cristo. Y entonces el apóstol Pablo la pone aquí en la analogía que estamos muertos, cuando decimos que estamos muertos al pecado y nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla de que dice que fuimos bautizados en Cristo, hablando del bautismo, ¿no? Está usando el bautismo, como dije al principio, como una ilustración de muerte, sepultura y resurrección. ¿Ok? Son esas tres maneras de que estamos con Cristo crucificados. Si estamos con Cristo crucificados, después vamos a ser resucitados en Cristo. Y eso es lo que usa el apóstol Pablo, ¿verdad? Y fuimos plantados, dice, juntamente con él en la semejanza de su muerte. Ahí está. Habla de algo simil, algo que se parece a la semejanza de su muerte. Dice, note, así también, dice, lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado
o sea, hablando del cuerpo físico, sea destruido, hablando de ponerlo a la disposición del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. So, ¿cuándo es que la carne queda destruida? Cuando vivimos para el Espíritu. No está diciendo que destruyamos el cuerpo, porque obviamente estamos viviendo en el cuerpo y adentro del cuerpo está el Espíritu. ¿Okay? No podemos destruir el cuerpo, por entonces ya no hay vida, ya no hay motivo de vivir, ya no hay propósito de vivir y que el Espíritu Santo esté en nosotros. ¿Cuál es el motivo? Entonces, por supuesto que no está hablando de lo físico, de destrucción física, está hablando de que el Espíritu Santo de Dios toma el control total del cuerpo. So, cuando dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que él está sacrificándose, perdón, con Cristo, y esa es la expresión que usa, dice, porque cuando ahí en Gálatas 2:20, perdón, con Cristo, dice, estoy juntamente ambos crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Okay? So, de eso está hablando el apóstol Pablo. Luego, en Romanos 8, encontramos estos preciosos versículos en el capítulo 8, precioso aquí versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo que quiero que observen aquí bien importante, lo que el apóstol está hablando aquí. Cuando ya comienza a hablar sobre la carne, ¿ok?, está hablando la carne, se muestra aquí que está usándola como una referencia a la ley, la carne, como una referencia a la ley. Observe lo que dice aquí. Dice, los que no andan conforme a la carne. O sea, podríamos decirle, si quitamos la palabra carne y le pone ley, es lo mismo. ¿Okay? Dice, los que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. ¿Se fija la conexión ahí? O sea, porque la carne es pecado, es la representación del pecado. Y la ley es representación del pecado también. Dice, o sea, hablando de la ley, o sea, porque condena a la acción de la carne, ¿verdad? En ese contexto, ¿verdad? No que representa, o sea, que la ley de Dios es carnal, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de que cuando la ley está presente, condena a la carne inmediatamente. En ese contexto estoy hablando. ¿Okay? So, si no dice conforme al Espíritu, versículo 2, porque la ley del Espíritu, ahí está, ya tenemos dos leyes. Está la ley del Espíritu y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado, ahí está, y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, aquí lo está explicando, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado fue condenado en la carne. El pecado fue condenado en la carne. ¿Okay? So, el pecado, la acción, las malévolas acciones del hombre fue condenado. ¿Dónde? En el cuerpo, la carne. Las acciones de pecado o las debilidades del pecado o las desobediencias. Acuérdense que el pecado es quebrantar la ley de Dios, ¿verdad? So, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, hablando de la ley, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahí está bien claro. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Lo mismo, ¿no? El ocuparse en la ley es muerte. O sea que la ley me mata. Pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Eso es interesante observarlo de esa manera, ¿verdad? Porque siempre la ley, ¿verdad?, mata
o condena, más bien dicho, al pecador. Que eso ahí está, una observación que la carne se puede interpretar como ley en el sentido del contexto del hacer, cuando estamos hablando del pecado. ¿Okay? Y aquí lo pone bien clarito el apóstol Pablo y pone los dos parámetros, el espíritu y la ley del espíritu y la ley, ¿verdad?, del pecado. O sea que ahí dice, semejanza de la carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, versículo 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea, no andamos conforme a la ley, sino conforme al espíritu. No andamos conforme a la carne. Cuando está siempre hablando de que andamos en el espíritu, se puede contraponer la ley. Cuando está hablando de la carne, se puede contraponer como que estamos hablando de la ley, ¿verdad? Porque tenemos la ley del espíritu y la ley de la carne, o la ley la ley que condena la carne o que condena el pecado. Espero que me esté comprendiendo. El creyente vive para Dios sacrificándose con Cristo. El creyente vive para Dios por morir a la ley. Número 3, el creyente vive para Dios permitiendo a Cristo vivir a través de su cuerpo. ¿Ok? El creyente vive para Dios permitiendo a Cristo vivir a través de su cuerpo. Versículo 20, ahí en Gálatas 2, y ahí la siguiente porción. Y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Okay? El amor de Cristo es manifestado aquí. El creyente vive para Dios, permitiendo a Cristo vivir a través de su cuerpo. Note, el creyente está crucificado con Cristo. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros creemos en el Señor, ¿verdad? Hemos sido crucificados con Él, ¿verdad? Porque entendemos que Él murió por nosotros. En otras palabras, Cristo, el lugar de Cristo que tomó Cristo, tenía que haberlo tomado yo, usted, por su pecado. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace, ilustra de que cuando nosotros creemos como que hemos muerto con Él. ¿Ok? Entonces va a suceder algo. Entonces cuando Cristo murió en la cruz de Calvario sucedió algo, sucedió salvación. Cuando nosotros morimos con Cristo sucede salvación. ¿Ok? En ese contexto. El creyente vive para Dios permitiendo a Cristo vivir a través de su cuerpo. Entonces, cuando estamos crucificados con Cristo, ya tenemos una nueva vida. Sin embargo, el siguiente sigue, o sea, aunque el creyente sigue viviendo en la tierra, por supuesto. Lo que esto significa es que él ya no es el que esté encargado de su vida. Cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. ¿Cómo? Pero si está viviendo en la tierra y está con su propio cuerpo. Sí, pero ya dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahí está. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que esto implica. Cuando cuando nosotros permitimos a Dios o a Cristo vivir a través de nuestro cuerpo para honrarlo al Señor. Lo que esto significa es que Él ya no es el que esté encargado de su vida. O sea, el creyente o la persona que ha recibido a Cristo ya no debe de estar encargado de su vida. ¿Okay? Por fe ha muerto con Cristo, por lo tanto, él vivirá con Cristo. Esto no lo entiende mucha gente sobre esta gran realidad. No lo entiende mucha gente. Tenemos grave problema de entender estas cosas tan importantes. Entonces, por fe ha muerto con Cristo. Por lo tanto, él vivirá con Cristo. Él tiene que permitir a Cristo vivir en su cuerpo. ¿Ok? Él tiene que permitir a Cristo vivir en su cuerpo y dejar el control de su vida al Señor. Eso es lo que esto implica. O sea, ¿verdad? Dejar que Cristo viva a través de ese cuerpo y haga
la voluntad del Señor. Es como si Cristo caminara en el cuerpo del creyente, básicamente, sobre la tierra. O sea que somos nosotros el agente o los agentes de, de la presencia de Cristo, Él obrando a través de nosotros y Él viviendo a través de nosotros y Él haciendo la influencia que tiene que hacer a través de nosotros. Nosotros venimos solamente a ser un canal, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pablo está explicándonos. Entonces, es como si Cristo caminara en el cuerpo de creyentes sobre la tierra. Es como si el cristiano fuese una rama del tallo del Señor y la sustancia misma del tallo corriera en su ser. Y esto lo habla el mismo Señor Jesucristo, que es la manera que Él espera obrar a través de nosotros. Observe lo que dice San Juan capítulo 15, en esta expresión, esta ilustrativa manera que el Señor expresa en San Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid, hablando del tallo, que vid es tallo. La vid verdadera, y mi Padre, dice, es el labrador. Y la vid estamos hablando de la planta en realidad. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que llevara fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso es lo que se hace ¿verdad? Ahorita estaba viendo las hermanas limpiar las rosas que están, ¿verdad? Sembradas alrededor de la iglesia y comenzaron a quitar, ¿verdad? Las ramas quebradas, secas, y sucias, ¿no? Para que puedan nacer los nuevos retoños, ¿verdad? Es el tiempo que se tiene que hacer en este tiempo, en abril, ¿verdad? Para que nazcan las nuevas flores y que se vean más bellas es la planta. Eso es lo que es. Lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. Toda planta tiene que limpiarse. Eso es interesante porque eso quiere decir que nosotros como ramas del Señor estamos en constante cambios. Estamos en constante crecimiento y estamos en constante vida y produciendo, debemos de estar produciendo. Si usted como cristiano no está produciendo algo espiritual para el Señor, entonces el Señor dice aquí que note, ya vosotros estáis limpios. Okay, hablando de que ya Él nos limpió, note, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice, yo en vosotros, como el pámpano, hablando de la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hablando de la permanencia. Pero ¿cómo puede permanecer en la vid una rama sin la sustancia que viene de la raíz? Okay, el Señor está hablando de que Él es la planta, ¿verdad? Él es el tallo. O sea, Él es la planta, las raíces, Él es el tallo, todo. Y nosotros venimos de las ramas. Y las ramas no pueden existir, no pueden vivir sin la sustancia de esas raíces y sin la sustancia de esa vid, del tallo. Cuando estamos separados del Señor, o sea, cuando no estamos nosotros conectados con el Señor, si estamos desconectados del Señor, no llevamos fruto. Estamos hablando de la vida espiritual. Okay. ¿Cómo está su vida, hermano, hermana? ¿Puede ver usted su vida espiritual floreciendo? ¿O necesita ya un cambio? Necesita ya una podada. A lo mejor ya necesita alguien que la limpie. En este caso, el Señor es el que los limpia. Y la única manera que podemos ser limpiados es volvernos a conectar con el Señor. All right. Note el versículo 5. Yo soy la vid. Ahí está. Vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué tremenda, profunda verdad es esta. Separados de mí, nada podéis hacer. Es obvio, bien claro,
que una rama separada de un tallo, o sea, o de un árbol, ¿verdad? Y separado de las raíces, donde viene la sustancia de los alimentos, ¿verdad? Los nutrientes que alimenta esa rama, si no son proveídos, obviamente va a morir, se va a secar. No sé si usted se ha visto, se ha fijado que a veces hay árboles frondosos y tienen ramas secas. Ahí se ve todo verde, pero hay ramas secas. Así es la iglesia. Y así son los cristianos, hablando de la iglesia, los cristianos, que a veces se desconectan del Señor y no se alimentan. Y ahí, estando aún ahí en la rama, en el tallo, pueden morir, pueden disecarse. Nada está pasando. Y eventualmente eso va a ser arrancado. Un viento viene y lo arranca y ya fue estadística. Me temo que muchos cristianos en este tiempo de la pandemia se van a disecar porque se han desconectado. Me da temor mucho eso, por aquellos que no están calentándose en el cuerpo de Cristo. Me preocupa eso. Y pasando mucho tiempo, eso me preocupa como pastor. Y estoy orando por algunos de ustedes bueno, con todos, yo estoy orando por todos. Pero usted necesita reconocer la necesidad espiritual que tiene. Si no acepta, es porque se ha conformado, y ese es el trabajo del enemigo, tratar de convencer al cristiano de que todo está bien, ¿okay? Que todo está bien. El hecho de no estar yendo a la iglesia, no estar presente con los hermanos, eso no va a influir en la vida y el crecimiento de ellos. Eso es una gran falsedad de parte del enemigo. Y si usted piensa de esa manera, es falso. Hay una razón por qué el Señor quiere que nos reunamos, por qué la iglesia tiene que tener un lugar específico, visible, y por qué el Señor ha puesto una iglesia local. Hay un propósito. No tomen leve esta gran verdad. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hay consecuencias cuando el cristiano se seca y no hay los nutrientes espirituales en su vida, ¿verdad? Si no corre el nutriente espiritual, ¿verdad? Estadística es lo que sucede. Vienen a hacer una lista, un número de una lista de estadística. Y asegúrese de que usted no sea esa persona, porque es horrendo salirse de la voluntad de Dios y tratar de volverlo a hacer, de regresarse y tener el calor y los nutrientes que antes se tenía, es bien difícil. Lo he visto muchas veces con varones, hembras, familias que se han salido de la voluntad de Dios, y he visto el estrago que esto ha traído a sus vidas. Note que el Señor aquí, el apóstol Pablo nos enseña algo bien profundo, que el creyente vive para Dios permitiendo a Cristo vivir a través de su cuerpo. Okay, en otras palabras, nosotros usamos el cuerpo para que Dios sea glorificado, pero por supuesto, si no queremos que Dios tome control de nuestro cuerpo, de nuestras vidas, bueno, si no nos gusta que el Señor tome control de nuestra vida, mucho menos del cuerpo. Y por eso ahí es donde viene la rebeldía. Ahí nos inclinamos y asesoramos a nosotros mismos lo que queremos. Pero
no somos consistentes a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? El cristiano tiene que entender la realidad de presentar nuestros cuerpos, ¿verdad?, para que Dios sea glorificado. Y esto es lo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Note lo que dice, Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Este es el apóstol Pablo rogando a los hermanos que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es una adoración a Dios. Es lo que menos podemos hacer, es lo que dice el apóstol Pablo. Okay, que lo menos que podemos hacer es mostrar, o sea, poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que le agrade al Señor. Vivo, santo, que le agrade al Señor. ¿Está viviendo usted de esa manera? ¿Está usted dando su cuerpo en sacrificio vivo, santo, separado de la inmundicia, y está agradando usted a Dios? Eso es una buena pregunta. Necesitamos reconocer dónde estamos, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos detiene para ser mejor cristianos? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que está enfrente de mí que me estorba a no hacer lo que yo debo de hacer de acuerdo a lo que está diciendo la palabra de Dios? Es un tremendo desafío. Entonces, nosotros necesitamos tomar una decisión. Aquí note que está hablando del cuerpo, que presentemos nosotros mismos. No que nadie más lo va a presentar por mí. Nadie lo va a tener que presentar por mí. Yo tengo que presentarlo por mí. Eso es una decisión personal. Entonces, si queremos vivir para Dios y que queremos que Cristo viva en nosotros, o por medio de nosotros, por medio de nuestro cuerpo, necesitamos presentárselo al Señor en sacrificio vivo, santo a Él. Luego el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, hablando del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios que nosotros consideremos vivir para el Señor y no nos vayamos y nos conformemos a este mundo. Este mundo estamos de pasada, acuérdense, ¿verdad? Pero siempre cuando llegamos a este punto de que estamos de pasada de este mundo, en este mundo, y cuando hablamos de sacrificar nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros recursos, ese es el problema más grave del cristiano en este mundo. ¿Cómo se le hace difícil entregarse al Señor? Ha entregado parte de su cuerpo, parte de su corazón, pero no ha entregado todo su ser. Y por eso están los conflictos, por eso está la desobediencia, por eso está el narcisismo, por eso está el egoísmo, por eso está el orgullo, por eso está esas peleas internas, ¿verdad? Esa inconsistencia cristiana, por eso está esa carnalidad, por eso está ese desafío que siempre hacemos contra Dios, con lo establecido de Dios, contra los hermanos, contra la palabra de Dios. Siempre encontramos una pelea que pelear contra Dios. No nos disponemos a vivir para el Señor. Siempre estamos argumentando, siempre estamos creando un argumento y una predisposición en el corazón que es lo que yo quiero hacer, no es lo que dice la palabra de Dios que quiere Dios que yo haga. Y eso es una lucha constante que yo veo. Si yo tengo a veces esas luchas que estoy tratando de vivir para el Señor, imagínense aquellos que no viven en esa responsabilidad de traer un mensaje, de orar y de vivir, o sea, literalmente sirviendo al Señor 24/7, 24 horas al día. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a nosotros los siervos de Él. Y si nosotros tenemos a veces esos conflictos, me pregunto yo, ¿cómo no tendrán esos conflictos los varones? O sea, aquellos que apenas leen la Biblia, apenas vienen a la iglesia, apenas vienen a un servicio, apenas se aparecen allá cada 2 meses o cada 1 mes, ¿verdad? Apenas allá. Eso es grave, para mí es grave la vida esa, porque
el Señor está observando. Y por eso vienen situaciones tremendas a sus vidas. Y después no entendemos de dónde vinieron esas cosas. Pero con Dios no se juega. Por eso necesitamos tomar esto bien en serio. El creyente vive para Dios permitiendo a Cristo vivir a través de su cuerpo. ¿Cuándo usted ha escuchado de que tiene que usted dar su cuerpo para vivir para Cristo? Todo el tiempo que este varón aquí ha predicado, si usted ha sido parte de la iglesia por un buen tiempo, no solamente lo he predicado, lo he enseñado, ¿verdad? Con ejemplo de que, de haber entregado mi vida para el servicio del Señor. Y se lo he enseñado de que es así, de darnos completamente para el Señor, ¿verdad? Y estamos hablando de tiempo, energía, recursos, talento, todo lo que el Señor nos ha dado. Y qué importante, ¿verdad?, reconocer eso. Justificados en Cristo, viviendo para Dios. ¿Está usted viviendo para Dios? ¿Puede usted reconciliar lo que estoy hablando y puede decir, pastor, amén, amén, amén en lo que estoy diciendo? Si usted tiene problema con lo que estoy diciendo, necesita escudriñar, ¿verdad? Y necesita ver los conflictos internos que usted tiene y arreglar eso con Dios inmediatamente. No deje pasar más tiempo, ¿ok? Es importantísimo. ¿Para qué estar bien para mañana si puede estar bien ahora? Eso, arregle las cosas con Dios hoy. El creyente vive para Dios por morir a la ley. Número 2, el creyente vive para Dios sacrificándose con Cristo. ¿Ok? Número 3, el creyente vive para Dios permitiendo a Cristo vivir a través de su cuerpo. Y número 4, el creyente vive para Dios por gracia. Y eso nos enseña el apóstol Pablo. Qué linda la gracia del Señor. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso está bien claro. ¿Okay? El creyente vive para Dios por gracia. La palabra ahí que dice desecho, no desecho la gracia. Esa palabra significa afeto, es la palabra en griego. Esta palabra significa poner a un lado, evitar, invalidar, hacer inefectivo y anular. Eso es lo que significa la palabra desecho. Anular, invalidar y hacer inefectivo y evitar o hacer a un lado. Ahora fíjese bien, apliquemos esta palabra. Si un hombre hace a un lado la gracia de Dios y busca la justicia por la ley, ¿ok? Acuérdense que la ley representa lo que se hace, ¿no? ¿Okay? Muchos cristianos están ahí que hacen a un lado la gracia bendita del Señor y están tratando de hacer cosas para estar contentos para mantener contentos a Dios. Y están desperdiciando la gracia bendita del Señor o lo que Dios les ofrece. Alguien que hace a un lado la gracia de Dios, entonces, fíjese bien lo que sucede. Cristo muere en vano porque hacen a un lado la gracia y están tratando de hacer cosas, ¿okay?, para contentar a Dios. Antes del sacrificio, Dios quiere obediencia. Antes de sacrificar cualquier cosa que usted quiera sacrificar para dárselo a Dios, Él necesita obediencia. La obediencia es antes del sacrificio. Okay? La persona que predica que un hombre puede ser suficiente bueno, que puede guardar la ley y convertirse en una persona justa y aceptable a Dios, anula la gracia de Dios e invalida la muerte de Cristo y su misión. El plan de Dios de redimir al mundo queda totalmente destruido por las maneras que las personas interpretan su vida cristiana y lo hacen. Bueno, hay personas que, estamos hablando en el contexto de religión, hay personas que hacen obras, ¿verdad?, y creen que por las obras van a ser salvos y la gracia la dejan a un lado. Cuando nosotros presentamos el evangelio, ¿verdad?, en el contexto de evangelizar a la gente,
la gente piensa de que, mucha gente, ¿no?, que viven en sus religiones y piensan de que lo que hacen es suficiente para tener contento a Dios y que es posible que Dios los acepte así cuando mueran. Pero sabemos que no. Al hacer eso, lo que están haciendo es que dicen que la gracia que fue mostrada por Cristo en la cruz de Calvario, eso no es suficiente, sino que tienen que hacer para que puedan ser salvos, ¿verdad? Y ese es el contexto que estamos hablando aquí. Pero yo lo estoy interpretando también y aplicando a los cristianos que a veces les gusta hacer cosas, ¿verdad? Para quedar bien con la gente, con personas aquí y allá. Pero cuando es acerca de obedecer la palabra de Dios, de obedecer a Dios en lo que Dios demanda, no obedecen. Y hacen buenas obras y son buenas personas y tienen buenas intenciones las personas, pero no obedecen a la palabra de Dios. ¿So de qué sirve hacer buenas obras sin obedecer la palabra de Dios? Hace la palabra de Dios inefectiva esos cristianos. So, cuidado con el cristiano que trata de hacer, ¿verdad?, buenas cosas allá afuera y no corre de acuerdo a la palabra de Dios. Tenga cuidado. La única manera que un hombre puede vivir para Dios es a través de confiar la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús y su muerte. Y eso nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10 y el versículo 3. Dice lo siguiente, 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Note, aquí está. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Qué lindo. Eso es lo que el apóstol Pablo habla ahí. Llegué hasta el versículo 4, pero le leí esa otra porción porque es importantísimo, ¿okay? Que es lo que predica el apóstol Pablo, dice, la palabra de fe, hablando de la fe. Ahora, vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30. 1 Corintios 1:30. Dice, hablando de Cristo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, note, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué lindo. O sea que, fíjese, las cosas que nosotros podemos hacer, nunca nos podemos gloriar por las cosas que hagamos, o por el bien que hagamos, por la buena intención que tengamos, por alguien o por algún grupo, por alguien. ¿Okay? Dice la palabra de Dios que debemos de gloriarnos en el Señor, en todo lo que hacemos. ¿Okay? So, aún si hacemos lo que supuestamente estamos pensando que estamos haciendo bien, no hay que darnos crédito de eso, sino que Cristo es el que toma el crédito, si usted es salvo. Ahora, si usted no es salvo, necesita ser salvo, porque las obras que está haciendo usted no le sirven de nada. De nada sirve. Está siempre condenado. Las obras matan. O sea que eso no ha salvado a nadie. Las obras no han salvado a nadie. Quien salva es Cristo, quien murió en la cruz del Calvario. Y hasta que no lleguemos a la cruz del Calvario y recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, las obras de nada sirven. ¿Okay? Para terminar, Filipenses capítulo 3, Filipenses 3 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios:
Vamos a leer el versículo 8 para dar el contexto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya me gustaría a muchos cristianos escuchar eso así de sus labios. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino dice la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Okay? So es por la fe que nosotros andamos y hemos sido justificados por la fe. La obra que fue hecha en la cruz de Calvario, y nosotros la obtuvimos por medio de la fe. Y esto es por gracia también. Como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no nos llevan al cielo, las obras solo pueden hacer el favor a las personas, pero no nos pueden llevar al cielo. Lo que nos lleva al cielo es la justificación. Para el cristiano que me escucha, hermanos, justificados en Cristo y viviendo para Dios. Ese debe ser el tema de nuestras vidas. Ya hemos sido justificados en la preciosa sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que resta? Vivir para Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Su cuerpo es la pieza o el vessel, o sea, el contenedor que Dios quiere usar, el vaso que Dios quiere usar, el jarrón que Dios quiere usar. ¿Ok? Necesita su cuerpo el Señor para Él hacer su obra. Déjese, sacrifique su cuerpo para que Dios sea glorificado en su cuerpo. Y algo precioso pueda suceder en su vida. Amén. Espero que haya aprendido, justificados en Cristo, viviendo para Dios. Espero que esté usted viviendo para Dios y no se avergüence, ¿verdad? Si un día el Señor viene y usted no se va a avergonzar delante de Él porque usted dice, Señor, te estaba esperando. Estoy viviendo para ti y te estoy esperando. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ojalá que usted pueda decir eso para glorificar y honrar a Dios en su vida. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias por el precioso tiempo que nos diste en tu palabra. En el nombre santo, mi Señor Jesucristo. Amén.